quiet, Georgie. Aren't you going to say hello? Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon? I'm not supposed to take stuff from strangers. My dad said so. Very wise of your dad, Georgie. Very wise indeed. I, Georgie, am Pennywise the Dancing Clown. You are Georgie. So now we know each other. Correct? I guess so. I gotta go. Go without this? My boat! Exactly. Go on, kiddo. Take it. Oh. You want it, don't you, Georgie? Oh, of course you do. And there's cotton candy and rides and all sorts of surprises down here. And balloons, too. All colors. Do they float? Oh, yes. They float, Georgie. They float. And when you're down here with me, you float too! Antes del universo había solo dos cosas. Una era eso, la otra, la tortuga. La tortuga era una cosa vieja y estúpida que nunca salía de su caparazón. Eso pensaba que quizás había muerto, que estaba muerta desde hacía 1 billón de años, más o menos. Aunque así no fuera, seguía siendo una cosa vieja y estúpida. Aunque la tortuga hubiera vomitado el universo entero, eso no quitaba que fuera estúpida. Eso había llegado hasta allí mucho después de que la tortuga se retirara a su caparazón. Allí, a la tierra, donde había descubierto una profundidad de imaginación que era casi nueva, casi para tener en cuenta. Esa cualidad de imaginación hacía de la comida algo muy excitante. Sus dientes desgarraban carnes tensadas por terrores exóticos y voluptuosos miedos. Soñaban con bestias nocturnas y cieno móvil. Contra su voluntad, consideraban abismos infinitos. Con esa sabrosa comida, eso existía en un simple círculo de despertar para comer y dormir, para soñar. Había creado un sitio a su imagen y semejanza, y lo contemplaba con favor desde los fuegos fatuos que eran sus ojos. Derry era su corral de matanza. El pueblo de Derry, su ganado. Las cosas habían seguido. Y entonces esos niños, algo nuevo, por primera vez en la eternidad. Al irrumpir eso en la casa de Neighbor, con intención de matarlos a todos, vagamente intranquilo por no haber podido hacerlo hasta entonces, había ocurrido algo totalmente inesperado, completamente inconcebible. Y eso había sentido dolor, un gran dolor aullante en todas las formas que tomaba. Y por un momento, también había sentido miedo, porque lo único que tenía en común con la vieja tortuga estúpida y la cosmología del macrouniverso, fuera del diminuto huevo de ese universo, era justamente eso. Todas las cosas vivientes deben regirse por las leyes de la forma que habitan. Por primera vez, eso comprendió que, quizá, su capacidad de variar su forma podía ser una desventaja, a la vez que una ventaja. Hasta entonces nunca había sentido dolor ni miedo, y por un momento temió morir, su cabeza se había llenado de un gran dolor blanco como la plata, y eso había rugido y gemido y aullado, y los niños, de algún modo, habían escapado. Eventualmente regresaron, así, una última novedad había venido a eso, no ya emoción, sino fría especulación. ¿Y si eso no era lo único, como siempre había creído? ¿Y si había otro? ¿Y si, más aún, esos niños eran agentes de ese otro? Eso empezó a temblar. El odio era nuevo. El dolor era nuevo. El ver burlados sus propósitos era nuevo. Pero lo más horriblemente nuevo era ese miedo. No el miedo a los niños, porque eso había pasado, sino el miedo de no ser lo único. No, no había ningún otro. No podía ser. Tal vez por el hecho de ser niños, su imaginación tenía cierto poder primitivo que eso había subestimado por un momento. Pero ahora que regresaban, eso los dejaría venir. Vendrían y eso los arrojaría, uno a uno, en el macrouniverso, en los fuegos fatuos de sus ojos. Cuando llegaran allí, eso los arrojaría, aullantes y demenciales, a los fuegos fatuos, completamente desprovidos de la esperanza, en el filo de todas las cosas.
It, Pennywise, eso, la cosa, etc., es una entidad más allá del espacio y del tiempo, contenedor del mal que se opone a la tortuga cósmica, siendo su objetivo la desesperación absoluta, como una parte más de la sombra de la creación, el Rey Carmesí. El señor de las arañas, del caos, de la oscuridad, de la propia destrucción de la Torre Oscura, siendo la personificación del Anticristo. Indagando sobre sus feats, estos se dividen en sus avatares y en su forma verdadera. Los avatares de esta entidad denotan atributos sobrehumanos de una. Matar a niños a través de mordiscos con su cambio de forma es una de sus principales características, lo cual abarca su manifestación como una araña gigante. Su sola llegada hacia la Tierra pudo hacer un gigantesco agujero en el pueblo de Derry, dejándola como si fuera una rosquilla, siendo que Derry tiene el tamaño de una ciudad. La muerte de su avatar ocasionó un terremoto sobre esa misma ciudad, una instabilidad sin precedentes. Se derrumbaba edificios, destruía callejones, y al final destruyó el centro de la ciudad. Como ya dije, Derry es una ciudad, por lo que ese terremoto fue a una gran escala urbana. Y con la descripción dada del daño ocasionado, dicha catástrofe se ubicaría en la escala 9 de magnitud Richter, la cual equivale a una potencia de nivel montaña. Por lo que al menos en sus avatares, Pennywise es un personaje de escala nuclear sin problemas. En su forma verdadera, por otro lado, las cosas se vuelven ridículas. Pennywise es el mal que se opone al bien, Matruin, la tortuga cósmica que vomitó el universo entero, poniendo la estructura de su cuerpo, y por ende, a sí mismo, en una escala universal. Sin mencionar el hecho de que la cosa trasciende el espacio-tiempo, dejando implicado que la creación del universo involucró la creación del tiempo en sí mismo, alejado de la tortuga y del macroverso, el lugar de donde Pennywise reside. Sin mencionar el hecho de que para Pennywise, el universo no pasa de un simple huevo, a comparación del macroverso, encarnado por los fuegos fatuos. Por lo que basándonos en eso, tanto el payaso como la tortuga deberían ser entidades universales más, ¿correcto? Bueno, la verdad es que no es tan simple como eso, y ahora les explicaré el porqué. El mundo, o universo, no se trata simplemente de un universo, se trata de la creación de Gan, la Torre Oscura. La creación que se encuentra en las espaldas de la tortuga, hecho mencionado varias veces. Es decir, la tortuga carga en sus espaldas la totalidad de la mismísima Torre Oscura, retratada como una rosa, un nexus. La rosa en cuestión es Besa, el nexus de toda la creación, de donde se puede dirigir a la torre. La tortuga carga ese universo, la Torre Oscura, sirviéndole a Gan, como la fuerza creativa de la creación, lo que por asociación hace con que Pennywise sea la fuerza destructiva de la creación, encajando de forma perfecta con la descripción del Rey Carmesí, el destructor de la torre. Si recordamos, este universo es visto por Pennywise como un simple huevo, porque al fin de cuentas, Pennywise proviene del macroverso, un lugar más allá del universo, que es la torre. Incluso en la destrucción de su plano, la cosa seguirá existiendo. Con las informaciones mostradas y el debido análisis, podemos concluir que en lugar de ser un personaje universal, Pennywise es un personaje que escala al poder de la Torre Oscura, al encontrarse por encima de esta. La Torre Oscura, el huevo visto desde el interior, contiene un espacio entre los espacios, donde el universo convencional es un simple átomo despojado de una eternidad de eternidades. Se yergue no apenas a un conjunto infinito, sino que a una infinidad de estos. Se encuentra más allá del infinito. Su parámetro de comparación son las arenas de un desierto, 1 trillón de universos, encapsulados en cada grano de arena, donde adentro de cada uno, existe una infinidad de ellos. Una cadena que jamás podrá completarse, cuya sombra es 1 billón de billones de mundos. Cada mundo, cada universo, termina por hacer parte de un solo nexo, una pilastra, la Torre Oscura. Una realidad sin límites, siendo su topo la divinidad. En pocas palabras, la torre es un nexo multiversal. Contiene toda la existencia, todo el tiempo, todo el tamaño, la realidad más allá de la realidad. Un mundo es una fracción infinitesimal de la torre, que encarna todo lo cuanto existente. La torre es el omniverso, Gan. No es infinita, se encuentra más allá de eso. Miles de mundos, millones de universos, cadenas interminables, ejes omnidireccionales, la totalidad de lo infinito, todo está dentro de la Torre Oscura, el huevo, el universo. Al ser cada infinidad de la torre, un piso, cuarto, cadena, que se extiende hasta una infinidad de estas, la torre es esencialmente una estructura de infinitas dimensiones superiores, donde cada infinito representado en un piso es escalado eternamente hasta alcanzar la cima de la torre.
En otras palabras, si en el primer piso existen infinitos universos, en el segundo habrá infinitos multiversos, en el tercero infinitos megaversos, y así sucesivamente de forma interminable, formando la cadena de realidades sin fin. Básicamente, una estructura hiperversal alta. Todo eso es trascendido por la cosa en su forma verdadera, pero, hay más. Al ser un demonio elemental, Pennywise trasciende la existencia del Prim, antecede la creación de este, regida por los Bems, como Matruin. El Prim es la sopa primordial de la creación, el espíritu de Gan, todas las posibles manifestaciones de la existencia. El Prim es la fuerza fundamental de la creación, donde si destruido, toda la existencia será revertida a la antecedencia de su ser, el vacío. Un vacío de posibilidades más allá de todos los mundos físicos. Esto incluyendo la creación del Prim, que es el concepto del tiempo en sí mismo, creado por Gan para mantener estable el mundo, con la rosa, el nexo, siendo su auxiliar. Resumidamente, Pennywise reside en un plano trascendente al huevo, universo, torre oscura, en un vacío que carece de fisicalidad y dirección, y que es anterior tanto al concepto de tiempo como a la existencia de la torre como un todo, más allá de todos los mundos posibles conceptualmente hablando, siendo inaccesible a estos. Por lo que en su forma verdadera, al ser un vacío carente del concepto de espacio y tiempo como un todo, creados a partir de la fuerza fundamental de la creación, Pennywise junto a Matruin se posicionarían en un rango outerversal. La velocidad de este personaje es igual a la de un tren expreso, o sea, de 200 hasta 350 km por hora. Una velocidad subsónica para ser específico. En los fuegos fatuos por otro lado, Pennywise puede moverse a la velocidad de la luz. Para su forma verdadera, es algo sencillo de entenderse. Pennywise es un vacío carente del concepto de dirección, es una entidad no geométrica, el filo de todas las cosas. El macroverso de donde reside la cosa, existe antes de la creación del Prim, el concepto fundamental del tiempo. Esto quiere decir que el concepto de velocidad para Pennywise, es irrelevante. Agregando, Pennywise, la araña, es el vacío, la carencia de todo. Además de ser retratado como los propios fuegos fatuos, los cuales encarnan el macroverso. Lo que significa que en el macroverso, los fuegos fatuos, el vacío, Pennywise es una entidad omnipresente, que trasciende el espacio y el tiempo. Su inteligencia es desconocida, probablemente sea alta si especulamos, aunque esto realmente no importa mucho. Los poderes especiales de este ser son vastos, pero para resumir. Pennywise puede cambiar la anatomía de su cuerpo a voluntad, esto le permite desatar una forma amorfa o humanoide cuando quiera. Con esta habilidad, puede convertirse en los mayores miedos de sus víctimas, tales como calaveras, arañas gigantes junto a telarañas, etc. También puede emplearlo para manipular la luz, como los fuegos fatuos. Regularmente la apariencia que toma es la de un payaso, de ahí viene su nombre. Pennywise puede enviar a sus víctimas a su vacío, una negrura eterna de donde quienes se adentran vagarán para siempre. Se hace más fuerte a través del miedo, lo cual corresponde a empoderamiento gracias a ese sentimiento. Puede hacerse invisible cuando él quiera. Puede manipular el clima a una escala de varios kilómetros, lo suficiente para crear huracanes de bolsillo por los callejones y otros sitios de Derry. Pennywise tiene la cualidad de manipular la percepción ajena, lo cual demostró con dos chicos, haciendo uno creer que ha visto un payaso, mientras hizo a otro creer que ha visto un hombre lobo. Con los fuegos fatuos, puede hacer a las personas entrar en un estado de locura apenas con mirarlas. Puede manipular aparatos electrónicos, al manifestarse en un televisor o radio. Y puede controlar la mente de las personas, al tomar la mente de un hombre para matar y debilitar al grupo psíquico. Y no solo se limita a controlar mentes, puede destruirlas también, para proceder a absorberlas en los fuegos fatuos, situados en el fin del macroverso, la oscuridad más allá de todas las tierras y de la tortuga. Puede proyectar su espíritu al local que desee. También debería poseer las habilidades de sus contrapartes de las películas, o sea, creación de ilusiones, telepatía, teletransportación, posesión, etc. En su verdadero estado, It es el vacío primordial, la oscuridad misma, siendo capaz de manipularla. Es el devorador de mundos, eterno y permanente. Está más allá del concepto de vida y muerte, muerto o vivo, él es el vacío. Y al ser el vacío, es inexistente, su fisiología real ni siquiera existe, es primordial. Para finalizar, la Torre Oscura encarna toda la realidad, y aquellos que se adentran en ella, son capaces de hacerlo todo, manipularlo todo. Esto porque la torre encarna todos los conceptos de la creación, y el Prim es la fuerza fundamental de esta, con la torre encarnando su propio concepto.
Aún así, el vacío, el macroverso y los fuegos fatuos son conceptualmente inaccesibles a ella, siendo Pennywise alguien con un estado de omnitrascendencia, capaz de deformar la realidad en todos los niveles para destruir la torre.